Ahí está. Entonces, muy buenas noches para todos. Qué gusto me da volver a saludarlos. Vamos a iniciar este día lunes 14 de septiembre, ¿verdad? Estamos a la antesala ya de cumplir los 199 años de independencia de Guatemala, así es de que una fecha bastante importante, ¿verdad? Para que nosotros la recordemos y sobre todo, pues que de alguna manera logremos vivir estas fiestas patrias, ¿verdad? Especialmente, pues el día de mañana que ya es 15 de septiembre, ¿verdad? Y que se conmemora el 199 aniversario de independencia de Guatemala, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a analizar algunos temas que vienen en relación con lo que ya hemos venido trabajando durante los temas anteriores, pero quiero que recalquemos un poquito lo que se vio durante la clase uno, ¿verdad? Recuérdense que esto fue el primer tema, juventud y valores, y decíamos, hablábamos un poquito de la diferencia entre los principios y valores, veíamos cómo la solidaridad pues se puede canalizar a través de un voluntariado, ¿verdad? Y decíamos, tenemos estas personas, los altruistas, que son aquellos que se dedican a ayudar a otras personas, pues al fin y al cabo desinteresadamente, ¿verdad? Entonces a eso se le denomina una persona altruista. También mencionábamos pues que una forma de canalizar esta solidaridad es a través del voluntariado y decíamos, hay varias entidades en Guatemala pues que estimulan el voluntariado, ¿verdad? Diferentes tipos de voluntariado, como son Fábrica de Sonrisas, también hablábamos, por ejemplo, del voluntariado en Un Techo por Mi País. Vemos aquí algunos voluntariados de personas que se dedican a restaurar áreas ecológicas, por ejemplo, y algunas consecuencias, ¿verdad?, de no vivir los valores en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, pues ya veíamos la desintegración familiar, las pandillas, la violencia, el desempleo, contaminación, pobreza, ¿sí? Esto viene a un poquito de la mano con lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a analizar un poquito más detallado estos problemas y principalmente el que más eh, preocupa y sobre todo pues el que más se ve en Guatemala, que es la violencia, ¿verdad? Eso era la clase número uno. Respecto a la clase número dos, pues nosotros veíamos el tema de los sistemas políticos, ¿verdad? Eso era lo que nosotros veíamos la semana anterior, la semana pasada, y decíamos prácticamente hay dos sistemas, ¿verdad? Veíamos el sistema democrático y los no democráticos. Decíamos, pues que los democráticos, como en el que nosotros vivimos actualmente, es un sistema que es representativo de la voluntad popular, ¿verdad? Porque a través del voto, a través de ciertas cuestiones, como ya les explicaba yo ese día, por ejemplo, cómo funcionan los COCODES, ¿verdad? No sé si alguien recuerda más o menos que les explicaba cómo funciona el sistema de un COCODE, ¿verdad? Para que nosotros podamos implementar nuestras necesidades ante una junta. Es parte de un sistema que se le denomina democrático, ¿verdad? También tenemos los no democráticos, como los que nos mencionaba aquí, el autoritarismo y el totalitarismo, y las características que nosotros veíamos tanto del democrático como del no democrático, ¿verdad? Eso fue lo de la semana pasada, ¿sí? El día Buenas de... noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarla. El día de hoy, pues como les digo, vamos a ver este tema de esta clase número 3. Permítame, voy a hacer un poquito más grande nuestra pantalla. Ahí está, ahí está. Entonces vamos a ver esta clase número 3, ¿verdad? Que es el tema que nos compete para el día de hoy, que son los problemas sociales, ¿verdad? Ya en otras clases hemos estado hablando acerca de qué problemas sociales tenemos en Guatemala, ¿verdad? Y si se recuerdan, decíamos, pues a través de toda la historia de Guatemala, que fue lo que analizamos la unidad pasada, decíamos, toda la historia de nuestros gobiernos, pues lamentablemente ha dejado muchos problemas, ¿verdad? Muchos problemas que incluso hasta el día de hoy, pues los seguimos viviendo y los seguimos padeciendo, ¿sí? Vamos a analizar principalmente, como les decía, el principal problema que tenemos en Guatemala, que es la violencia. La violencia de alguna manera, pues no se ha sabido controlar, no se ha sabido, eh, pues de alguna manera monitorearla o canalizarla, ¿verdad? Porque lamentablemente vamos a ver que hay varios tipos de violencia, las cuales muchas veces se manifiestan en nuestro medio y tal vez nosotros decimos, no, no es violencia, ¿verdad? Pero realmente vamos a ver que tal vez sí se llega a catalogar como una violencia como tal, por lo tanto es importante tomar en cuenta las características de cada uno, ¿verdad? Veamos esta imagen que yo les pongo aquí de fondo de pantalla y realmente vemos que en nuestro medio, en nuestro país, existen muchos problemas, ¿verdad? En algunos momentos del año tenemos problemas de incendios en algunos lugares, en otros momentos del año, por ejemplo, ahora con las lluvias, con el huracán Nana que acaba de pasar, por ejemplo,
en algunas regiones hubo problemas de inundaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto viene a consecuencia también de algunas veces de malversación de fondos en las cuales no se han hecho las acciones necesarias para poder controlar estos problemas que se nos pueden venir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay problemas sociales en Guatemala? Pobreza, desnutrición, desempleo, violencia, contaminación, desintegración familiar, etcétera, todos los problemas que ustedes quieran añadirle, ¿verdad? ¿Por qué hay? Pues, en primer lugar, múltiples causas, ¿verdad? Como ya decíamos, algunas causas pueden ser antivalores, malversación de fondos, etcétera. ¿Verdad? Pueden ser muchas las causas, ¿verdad? Porque los problemas son muchos. Pero principalmente vamos a analizar aquí algunos de los que ya hemos estado hablando. En primer lugar, o en segundo lugar, mejor dicho, los gobiernos corruptos, ¿verdad? Como decíamos muchas veces, lastimosamente, los gobiernos pues no utilizan los fondos públicos para realmente lo que son previstos, ¿verdad? Por ejemplo, un fondo público debería de ser utilizado para satisfacer todas aquellas necesidades de la población, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra población tiene necesidad de educación, tiene necesidad de vivienda, tiene necesidad de servicios de salud adecuados para la población, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos tenemos estas necesidades, por lo tanto, los servicios o las finanzas públicas pues deberían de ser utilizadas para satisfacer estas necesidades, ¿verdad? Cuando no se utilizan los fondos para satisfacer estas necesidades, pues muy probablemente lo utilizan para fines propios, ¿verdad? Por ejemplo, enriquecimiento ilícito se le llama cuando un funcionario público se enriquece, valga la redundancia, pues de los fondos públicos, ¿sí? Entonces, básicamente se hacen ricos a costa de las finanzas públicas. Otra de las causas por las cuales nosotros tenemos problemas sociales, la violación a los derechos humanos. Los derechos humanos los tenemos todas las personas, desde el momento en que nosotros, algunos dicen desde el momento en que una persona nace, otras personas dicen desde el momento de la concepción. La concepción es cuando se une el gameto masculino con el gameto femenino, o sea, un espermatozoide con un óvulo y empieza a formarse una vida, ¿verdad? Entonces, algunas personas dicen los derechos humanos los asimila una persona desde el momento de la concepción, ¿verdad? Desde que surge esta situación. Otros dicen desde el momento del nacimiento, otros dicen desde el momento en que ya es consciente de su ser, ¿verdad? Entonces realmente hay muchas situaciones, pero para que lo sepan ustedes para la vida, derechos humanos son 30 los derechos humanos que están bien establecidos desde el año de 1948. Tal vez no es situación de nuestra clase, pero es un tema bastante interesante los derechos humanos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Si se recuerdan, en la unidad pasada nosotros decíamos, la Segunda Guerra Mundial sucede desde el año de 1939 hasta 1945, ¿verdad? Y hablábamos nosotros que uno de los pueblos más golpeados fue el pueblo judío, ¿verdad? Muchas veces se hicieron experimentos incluso con estas personas, ¿verdad? Sin pedirle su consentimiento, sin decirle, mire, estas son las complicaciones de esto, o incluso muchas veces, pues lastimosamente fallecieron, ¿verdad? Entonces, a partir de todo esto, nace la necesidad de los derechos humanos, pero cuando se llegan a violar estos derechos humanos, pues también tenemos problemas sociales, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. En Guatemala no está legalizado el aborto, pero el aborto es una realidad que ocurre en nuestro país clandestinamente. Eso quiere decir que algunas personas, algunas entidades, algunas instituciones lo practican clandestinamente, o sea, fuera de la ley, ¿sí? Entonces, es una situación cuando se violan los derechos humanos, cuando se le viola a una persona el derecho a la vida, que es uno de los derechos humanos. Por ejemplo, los derechos humanos nos dicen usted tiene derecho a la vida, a la educación, a una familia, a un nombre, a servicios de salud, etcétera, ¿verdad? O sea, como les digo, son 30 derechos humanos. Pero cuando se violan estos derechos, también tenemos problemas sociales. Y un problema social respecto a esto, el aborto, ¿verdad? No respetar la ley, las leyes de Guatemala, un Estado fallido en su organización, por ejemplo, el Estado de Guatemala que no se organiza adecuadamente, pues también genera problemas sociales, un mal presupuesto general de la nación. El presupuesto es como que yo les dijera, usted hace un cálculo más o menos de lo que usted se va a gastar en una semana o en un mes, o hace el cálculo más o menos de lo que usted tiene que gastar en su casa en cierta cantidad de tiempo. Similar es esto, solamente que el gobierno hace un cálculo de lo que se va a gastar en un año, ¿sí?
Entonces, cuando estos cálculos no se hacen adecuadamente, surgen problemas también. ¿Por qué? Porque imagínense que no se calcule adecuadamente lo que se va a utilizar en sanidad o no se calcule adecuadamente lo que se va a utilizar en educación. Entonces, tal vez a final de año no se le va a pagar a los maestros ya no van a querer seguir dando clases, o tal vez no hay insumos para los médicos, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿verdad? Entonces, cuando no se tiene un adecuado presupuesto general de la nación, pues también surgen problemas, ¿verdad? Mala recaudación de impuestos también, ¿verdad? Si no pagamos nuestros impuestos, no hay finanzas públicas, no hay con qué llevar a cabo todos esos proyectos públicos, ¿verdad? No tomar en cuenta la opinión pública, pues también, ¿verdad? Obviamente nuestra opinión cuenta y muy importante la falta de valores. La falta de valores, como ya decíamos desde la primera clase, la falta de todos estos valores muchas veces eh, trae problemas. Esta es una imagen, es una situación, yo creo que lamentablemente muchos la hemos vivido, muchos la hemos visto, incluso dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad. La hemos visto aunque sea en la prensa, en los periódicos, en las noticias, en el Facebook, ahora en cualquier red social, ¿verdad? Realmente nosotros pues podemos decir que, bueno, tal vez ahora con la pandemia cambió mucho esta situación, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía antes? La violencia estaba realmente desatada en Guatemala, ¿verdad? Y pues lamentablemente continúa porque todavía existen organizaciones criminales, ¿verdad? Que se dedican a generar violencia, ¿sí? A generar violencia porque tal vez no les pagaron la extorsión, porque tal vez algún pleito con alguna persona, entonces lastimosamente termina cobrando la vida de algún individuo, ¿sí? Entonces, como les digo, la violencia realmente es uno de los problemas más grandes que tenemos en Guatemala, tal vez no de los más importantes, pero sí de los más grandes, ¿verdad? Entonces, realmente vivimos, como bien nos dice aquí, ante una cultura de violencia. Tal vez lastimosamente no lo pensamos muchas veces, pero por ejemplo, ustedes no me dejarán mentir. Estas dos imágenes que yo les coloco acá, ¿verdad? Voy a minimizar ahí la imagen. Vemos muchas veces que los niños, ¿verdad? O incluso pues dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestros hermanitos, primos, sobrinos, hijos, lo que ustedes quieran, muchas veces les compramos de estos juguetes, ¿verdad? Bélicos que les podemos denominar, pero de alguna manera estamos influenciando, ¿verdad? A continuar este circuito, toda esta situación de violencia, ¿verdad? Entonces, tal vez no lo hacemos con el afán, con el objetivo, ¿verdad? Algunas personas podrán decir, es que están jugando inocentemente, ¿verdad? Pero lastimosamente, como les digo, desde la casa, como bien nos dice una frase muy famosa, la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Si nosotros no cultivamos todas estas situaciones desde que son pequeños o desde que nosotros somos pequeños, pues lastimosamente vamos creciendo con algunas tendencias que tal vez no podrían ir directamente dentro de lo que se cataloga como valores, ¿verdad? También la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Por ejemplo, como les coloca estas dos imágenes acá, al principio podrá parecer juego, pero posteriormente pues ya tal vez pueda ocurrir alguna de estas situaciones, ¿verdad? Incluso pues no me dejarán mentir, hemos tenido casos tal vez dentro de amigos, dentro de familia, dentro de nosotros mismos, incluso cuando de alguna manera pues se vive violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, de alguna forma siempre estamos inmiscuidos, siempre estamos relacionados con algún tipo de violencia, ¿verdad? Por eso el título muy importante aquí, ¿verdad? Nos dice una cultura de violencia, porque lastimosamente Guatemala pues vive, tal vez no directamente, pero sí indirectamente vivimos en una cultura de violencia, ¿verdad? Nos dice aquí, la violencia pues es una manifestación de una conducta agresiva hacia el ser humano, la sociedad o la naturaleza. Ojo con eso es muy importante, ¿verdad? La violencia no solamente es contra un ser humano, contra otro ser humano, puede ser también contra la misma sociedad o contra la naturaleza, ¿verdad? Hemos visto casos a veces de personas que tal vez no quieren pagar su basura y la van a tirar a un terreno baldío, ¿verdad? Entonces, eso también genera violencia contra la naturaleza, ¿verdad? Y es un problema real que nosotros tenemos dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? No siempre implica una acción. Ojo con eso, por favor. Muchas veces decimos, pero si yo no estoy haciendo nada, dice la gente, ¿verdad? ¿Y cómo voy a estar dañando a la persona? También con el hecho de no hacer nada, podemos estar generando violencia, ¿verdad? Nos dice
no siempre va a implicar una acción. Se puede presentar también en una omisión, como por ejemplo, cuando no le respondemos un saludo a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, algunas veces entramos a un lugar o llegamos a un lugar o alguien entra con nosotros y nos habla y ¿qué hacemos? A veces nos hacemos los locos, ¿verdad? Porque simplemente no queremos contestar. Entonces también todo esto va creando un cierto tipo de rencor que va a estimular, de así de poco a poco, va a estimular la violencia, ¿verdad? La violencia, pues también nos va a generar daños. El daño que más conocemos nosotros es el daño físico, ¿verdad? Por ejemplo, una persona así como la imagen, ¿verdad? Que la están golpeando probablemente, pero no solamente hay daños físicos, también hay daños psicológicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona pues queda traumada, queda con aquel cierto miedo, con aquel pavor, con aquella duda de que probablemente puede volver a ocurrir. Por ejemplo, yo no sé a cuántos aquí los han asaltado alguna vez, ya sea caminando en la calle, en el bus, en cualquier otra situación les han robado, pero nadie me dejará mentir de los que aquí han sido asaltados en esta sala, por ejemplo, pues de alguna manera queda cierto miedo, cierto temor, ¿verdad? De lo que a uno le pueda volver a ocurrir, ¿sí? Entonces no es solamente lo del momento, sino que también queda una secuela, ¿verdad? A eso se le llama el daño psicológico. Y también, pues, los daños morales, ¿verdad? A la moral, pues, de uno mismo, ¿sí? A la moral de la persona que realiza el acto como a quien se lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente, como les digo, vivimos ante una cultura de violencia, lastimosamente, pero no quiere decir que eso no se pueda cambiar, ¿verdad? Dentro de la cultura de violencia que nosotros, pues, estamos involucrados, hay tres tipos de violencia muy importantes que hay que aprender a identificar. Tenemos la violencia directa, la violencia estructural y la cultural. Por ejemplo, la violencia directa nos dice, pues es la más conocida, como les digo, es la violencia en la cual una persona, como bien nos dice aquí, agrede o abusa de otra persona, ¿verdad? Ya sea física o emocionalmente. Que le dice, ah, es que no servís para nada, o simplemente llega y le pega, lo golpea, o alguna de estas situaciones, ¿verdad? Podemos estar haciendo una violencia directa, ¿verdad? Que le digan a una persona, mira, no servís para esto, ¿para qué estás aquí si no lo sabes hacer? Todas estas situaciones de hacer de menos a una persona forman parte de la violencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez en el momento la persona no se va a sentir mal, no se va a sentir humillada, pero como bien dicen, ¿verdad? De poquito a poco, de poquito a poco, de poquito a poco, esta persona va a haber un momento en el cual va a estallar, ¿verdad? Entonces, realmente todo esto va a generar más violencia. Esta es la violencia más conocida, como les digo, y realmente pues no hay mucho que darle vuelta a esto, ¿verdad? La violencia estructural es la segunda, y esta tiene una característica bastante importante. Ojo con esto, nos dice, este es el tipo de violencia cuando no hay una persona responsable. No hay nadie que sea responsable de la violencia que se está generando, ¿sí? Por ejemplo, nos dice aquí la explotación que tienen algunas personas dentro de su trabajo, dentro de su familia, dentro de los quehaceres del hogar, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez no hay alguien directamente que está ahí, por ejemplo, en el trabajo, ¿verdad? Alguien que le diga a uno, mira, hasta tal hora te toca turnar el día de hoy, sino que ya realmente, pues, los horarios están dados así, pero ya no son acordes a lo normal, ¿verdad? Pero ojo con esto, hay alguna persona o algún grupo de personas que se va a beneficiar de lo que la otra persona está sufriendo, ¿verdad? Tal vez la persona puede estar trasnochando demasiado, tiene demasiados turnos de trabajo, por ejemplo. Entonces, eso ya es violencia, ¿verdad? Porque tal vez, pues no hay una persona que le esté haciendo un daño físico, ¿verdad? Pero lastimosamente con las condiciones de trabajo, con las condiciones de vida que se le dan, pues no son las óptimas, no son las ideales, ¿verdad? Entonces, a esto se le denomina violencia estructural. Y el tercer tipo de violencia que tenemos acá, pues es la violencia cultural. Esto realmente quiero que hagamos conciencia nosotros que de alguna manera todos hemos sido partícipes de este tipo de violencia cultural, ¿sí? Nos dice, y vamos a ver por qué, nos dice la violencia cultural es cuando un aspecto de la cultura, ya sea como la religión, la ciencia, la educación u otro aspecto, pretende justificar la violencia contra otro, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy claro.
Yo creo que todos hemos escuchado recientemente se estuvo conmemorando un aniversario más de los ataques terroristas que hubo contra Estados Unidos en las Torres Gemelas, ¿sí? Y todo este ataque terrorista, pues, se llevó a cabo a través de un grupo de la Al-Qaeda. El Al-Qaeda, pues, es, eh, es un, es un tipo de religión, ¿verdad?, que se practica en el Medio Oriente. Entonces, ellos justificaban los ataques terroristas como parte de la religión, como parte de la cultura, ¿sí? Entonces, realmente dice uno, ninguna justificación va a tratar de salvar o va a tratar de justificar, valga la redundancia, cualquier tipo de violencia, ¿sí? Les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa en Guatemala cuando muchas veces en nuestras comunidades del interior o incluso dentro de nuestros mismos sectores encuentran a un ladrón? ¿Qué pasa? Muchas veces las personas dicen, ah, es que le dieron, ¿cómo es que le llaman? La ley Maya, ¿sí? No sé si alguien ha escuchado de la situación de la ley Maya, pero es lastimosamente pues que a estas personas se les castigan con chicotazos y con algunas otras situaciones, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo, forman parte de una cultura porque forma parte de la estructura de la cultura estos castigos y a través de esto se justifica la violencia contra el otro individuo, ¿verdad? Entonces, realmente, como les digo, pues de alguna manera creo que todos hemos tenido algún tipo de contacto con esto, aunque sea que lo hayamos visto en la televisión, en las noticias, en algo, pero como bien lo vemos acá, el tipo de violencia cultural trata de justificar la violencia como parte de la cultura, ya sea como parte de la religión, de la educación, de la ciencia o de cualquier otro aspecto, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos estos tres tipos de violencia en Guatemala. Sí, realmente los tenemos, ¿verdad? La violencia directa la tenemos, la estructural, pues sí la tenemos muchas veces cuando no se respetan adecuadamente, por ejemplo, el horario de trabajo de una persona, cuando no se respeta eh, cualquier otra situación, ¿verdad? Realmente, pues también tenemos violencia estructural y la cultural, pues también, ¿verdad? También tenemos violencia cultural en Guatemala, ¿sí? Con esa parte terminamos la parte de violencia y ahora pasemos a otro problema muy importante que tenemos en Guatemala, en el analfabetismo. El analfabetismo pues es la falta de conocimiento del alfabeto, ¿sí? O sea, de las letras. Lo que significa que un individuo pues no puede leer ni escribir. Veamos este dato que nos menciona aquí, que según el Comité Nacional de Alfabetización, a el año 2019, perdón, el año pasado, Guatemala tenía un índice de analfabetismo del 18.5% de la población. Del 100% de nuestra población, casi el 20%, estamos hablando de una quinta parte de nuestra población, no sabe leer y escribir, ¿sí? Realmente del año 2019 al 2020, lo más probable es de que haya elevado un poco más este porcentaje, ¿verdad? Estaríamos hablando casi que de este año, casi de un 20% de nuestra población es analfabeta, o sea, no sabe leer y escribir. Esto es el equivalente a 2.3 millones de personas. En Guatemala actualmente estábamos alrededor de los 17 millones de personas, casi 18 millones de personas. Entonces, imaginémonos, de los 18 casi, 2.3 millones de personas no saben leer y escribir, ¿verdad? Entonces, vemos muchas veces estas situaciones que yo les coloco aquí en las imágenes, ¿verdad? Muchas veces personas pues ya grandes que toman esta decisión, ¿verdad? Y es realmente admirable y sobre todo pues de seguir impulsando esta situación que personas, aunque sean ya grandes, pero que no saben leer y escribir, pues opten a todos estos cursos, a todas estas ayudas para que sepan leer y escribir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un pueblo que es educado es un pueblo que progresa, es un pueblo que avanza, ¿verdad? Entonces, esta situación pues también forma parte de uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, ¿verdad? El analfabetismo, ¿sí? El que no sepa leer y escribir. ¿Estamos? También tenemos el problema de la desnutrición. La desnutrición es un problema bastante grande y nos dice, pues, ¿qué es la desnutrición? Pues es la pérdida de las reservas o la debilitación del organismo por recibir poca o mala alimentación, ¿verdad? Tal vez dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro medio, no es tan común, pero si nosotros nos vamos a unas regiones del interior del país, al área rural, pues realmente es un problema muy importante, ¿sí?
50 millones de personas mueren al año por desnutrición en el mundo, ¿verdad? No en Guatemala, porque Guatemala, como les digo, somos 18 millones aproximadamente, pero 50 millones que mueran por desnutrición es un valor bastante importante y considerable, ¿verdad? Que hay que atender, ¿sí? El aumento de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años es particularmente alarmante en Guatemala. ¿Por qué? Porque en los 5 primeros años es donde más hay que estimular una adecuada nutrición para que tenga un adecuado desarrollo psicológico y sobre todo pues corporal, ¿verdad? Para que se desarrolle adecuadamente el niño. En la población escolar, como bien nos menciona acá, pues se encuentran porcentajes más altos en niños y niñas de origen indígena, ¿sí? Nosotros tenemos una cultura pues bastante importante, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad que pertenece a la cultura maya, pero lastimosamente también es una cultura que sufre mucho de la desnutrición. No quiere decir que la cultura ladina, no quiere decir que la cultura xinca, que la cultura garífuna, que son las otras que están en Guatemala, pues no sufran de desnutrición, pero particularmente la cultura maya es de las que más sufre, ¿verdad? Y principalmente pues en los que habitan en las áreas rurales, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto estas imágenes así como yo se las coloco acá, ¿verdad? Vemos niños que lloran incansablemente, ¿verdad? Lloran, lloran, lloran. ¿Por qué? Porque lastimosamente la desnutrición ya ha generado más problemas de salud, ¿verdad? Y por lo tanto, pues el niño no le queda otra situación más que llorar, ¿verdad? Vemos niños que realmente pues su apariencia corporal es muy preocupante, ¿verdad? Porque no tienen el desarrollo. Muchas veces vemos niños que tal vez tienen 15 años, pueden parecer de 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Pero todo es consecuencia igual a una desnutrición. La pobreza y el desempleo, pues ya habíamos tocado un poquito este tema, pero la pobreza, pues es básicamente la escasez o la carencia de lo necesario para vivir, ¿sí? Aquí vamos a diferenciarla en dos. La pobreza que es no extrema y la pobreza que es extrema. Para que se les sea fácil a ustedes, la pobreza extrema, recuérdense que es vivir con menos de $1 al día para una familia de 3 a 4 personas, ¿verdad? Yo creo que ya habíamos hablado un poquito de esto con ustedes. Yo les preguntaba más o menos a cuántos quetzales equivale $1 hoy en día. Decíamos que más o menos 7.35, 7.33, más o menos por ahí estaba el cambio, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes una familia de 3 a 4 personas que viva con menos de $1 al día. A eso se le denomina pobreza extrema. Mientras que la pobreza que no es extrema, nos dice aquí, pues es aquel tipo de pobreza que afecta a personas que utilizan todo su ingreso única y exclusivamente para alimentarse, ¿sí? Solo lo utilizan para alimentarse. A eso se le llama pobreza no extrema. Guatemala nos dice, pues registra un 59.3% de los habitantes en pobreza y pobreza extrema, ¿sí? Entonces, veamos que casi el 60% de nuestra población vive en pobreza y pobreza extrema. Estamos hablando que de los 18 millones, 10 millones de habitantes viven en pobreza extrema. Nosotros, a partir de que, por ejemplo, nosotros utilizamos dinero que para comprarnos una playera, que para un par de zapatos, que para comprar una recarga de teléfono, que para comprar esto y aquello, pues realmente no caemos en o no estamos catalogados en la situación de pobreza o pobreza extrema, ¿verdad? Por ejemplo, porque de alguna manera, pues utilizamos un poco de dinero que para ir a tal lugar, que para otro, que en este caso ustedes, pues para pagar el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Pero una familia que solamente lo utiliza exclusivamente para alimentación es pobreza, pero no es extrema. Pero si tiene menos de $1 al día, ya es pobreza extrema, ¿verdad? Es un número bastante importante. La atención en salud, pues realmente aquí pues no hay mucho que darle vuelta, por eso solamente les puse fotografías acá, pero nuestro sistema de salud lamentablemente es uno de los que más sufre, ¿verdad? Por falta de insumos, por falta de recursos financieros, ¿verdad? Para generar mejores condiciones de salud, tanto para los trabajadores como para los pacientes. Por lo tanto, pues es un problema también importante que se debe de tomar en cuenta y atenderlo en Guatemala, ¿verdad? Entonces, importante esto, la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia hacia la inclusión social, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto esto también? Que se hace de menos a una persona porque tal vez tiene características diferentes, porque
tal vez utiliza silla de ruedas, porque no ve, no escucha, o no puede hablar, o tiene problemas del habla, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que nuestros problemas sociales, si no los atendemos adecuadamente, hace que los problemas sean mucho más grandes, ¿verdad? Pero si los atendemos adecuadamente, nuestros problemas pueden disminuir. ¿Estamos? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con el tema del día de hoy. Con eso estaríamos terminando nuestro tema del día de hoy, jóvenes. No sé si alguien tiene alguna duda para que me lo mencione. No, profe. No, No, profe. profe. Perfecto. Entonces, por favor, les pido, les voy a dar unos minutitos ahorita para que coloquen su nombre completo en el chat de esta sesión de Zoom para que yo les pueda tomar su asistencia, por favor. Si alguien quiere colocarle ahí a la par que es de tercero básico o de cuarto semestre, perfecto. Si no, pues no, no hay pena también. Mientras ustedes colocan su nombre para la asistencia, les recuerdo, todas las semanas tenemos un pequeño examen corto y una tarea, ¿verdad? Que ya está en plataforma. Y ahora, pues la participación en su clase. Así es de que yo de ahí, de su asistencia, yo coloco su punto, ¿verdad? De asistencia a clase. ¿Estamos? Entonces, para quienes no se habían conectado al inicio y tal vez se conectaron en el transcurso de la clase, les decía que hasta las 6 de la tarde estuve recibiendo los trabajos de oratoria con ustedes, ¿verdad? Entonces, después de la clase yo voy a estar calificando esos trabajos para quienes lo enviaron, ¿verdad? Y colocarle sus puntos, lo que amerite el trabajo que ustedes hicieron, pues colocarle los puntos en la parte de mejoramiento, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Les comento que tenemos 12 personas en la sala, entonces necesito 11 mensajes. Llevo 6 hasta el momento, me faltan 5, por favor. Entonces, quienes están pendientes, coloquen ahí sus datos. Ya llevamos 7, 8. Me faltan 3 jóvenes. Me faltan 3, por favor. Si no colocan sus datos, ahí estamos 9. Si no colocan sus datos, recuérdense que es como que se hubieran conectado, pero no me pusieron atención, ¿verdad? Entonces, no les puedo poner su punto de asistencia, ¿sí? Faltan 2 mensajes. Ojalá no se hayan quedado dormidos ahí. Entonces, vamos a ver cuántos llevamos ahorita. Creo que ya nadie más se escribió, ¿verdad? Bueno, 9 mensajes me llegaron, jóvenes. Muy bien, entonces, pues, no sé si tienen alguna duda. Si no, pues ahí terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, No, profe. profe. Bueno, perfecto. Entonces, pues qué Profe. gusto me dio volver a saludarlos. Así es de que por favor síganse cuidando mucho y si mañana pueden, pues traten ahí, aunque sea de cantar el himno, ¿verdad? Entonar el himno nacional. Mañana que es 15 de septiembre, hay que vivir esta fiesta patria, ¿verdad? Porque ya son casi 200 años. Entonces, cuídense mucho, por favor. Les mando un fuerte abrazo a todos y Igualmente, que profe. Gracias, pasen feliz profe. noche, ¿vieron? Cuídense Gracias, bastante, que pasen profe. feliz noche. Mente, Feliz profe, noche. Gracias, gracias. gracias. Feliz noche para todos. Adiós, Adiós. profe.